Soy Arturo Pérez Estrada, soy socio de la firma de abogados Greenberg Traurig. Greenberg Traurig es una firma internacional, me dedico al derecho corporativo, veo también regulación bancaria y financiera y asesoro a empresas de temprana creación y a fondos que invierten en este tipo de empresas. La verdad es que la respuesta depende de algunas cosas. No existe un modelo que sea aplicable para todos y cada uno de los emprendedores de manera tajante. Algunos de los factores que determinan la estructura societaria aplicable es dónde se va a ejercer el proyecto, de dónde viene la inversión, cuáles son los posibles retornos esperados y las salidas de capital. Pero tradicionalmente te puedo decir que considerando una inversión en México con emprendedores mexicanos, principalmente utilizarías el esquema de una SAPI que permite tener un gobierno corporativo flexible y protección de los intereses tanto de la inversión como del fundador. Lo primero que hay que decir es que una SAPI es una sociedad anónima, es una modalidad de sociedad anónima. Entonces, las tradicionales ventajas de una sociedad anónima, que son la limitación de la responsabilidad de los accionistas, la limitación de la responsabilidad de los socios a lo que establecen los estatutos y la ley, se mantienen en la SAPI, ¿no? De manera de la tributación fiscal al mismo tiempo es la misma también en la SAPI. Entonces, las ventajas que tenemos en una sociedad anónima son las mismas que se mantienen en la SAPI. A diferencia de la sociedad anónima, la SAPI podemos resumir su principal ventaja frente a una SA con la flexibilidad. Flexibilidad en temas como gobierno corporativo, series y derechos relacionados con las acciones, distribución de utilidades y principalmente la posibilidad de establecer convenios de voto o mecanismos de salida como los drag along, los tag alongs, las opciones, que si bien también se utilizaban en el contexto de una sociedad anónima tradicional, no tenían una base legal para lo mismo. Entonces, si pudiéramos resumir una ventaja de la SAPI frente a la SA, es la flexibilidad. Principalmente un buen gobierno corporativo creo que debe de ser eficiente, ¿no? Tiene que tener, en mi opinión, características como transparencia, claridad y eficiencia en la toma de las decisiones, además de alinear los intereses entre los diversos inversionistas. Cuando uno representa a un inversionista o un emprendedor en una transacción de coinversión, debe de tomar en cuenta y ser muy cuidadoso en que no es una operación de M&A tradicional en el que una de las partes se va a quedar con la compañía. Aquí dos inversionistas o más van a coexistir en la compañía y van a establecer una especie de matrimonio. Entonces toma mucho más relevancia establecer desde el primer momento las reglas corporativas que van a regir entre las partes con el objeto de, como mencionaba al principio, alinear los intereses, pero al mismo tiempo hacer eficiente el manejo de la sociedad. Hay que ser cuidadosos en no establecer camisas de fuerzas que con el ánimo de tener control o supervisión de una sociedad hagan tremendamente costoso la carga corporativa y legal de una sociedad en una etapa temprana. Hay que balancear estos elementos, la claridad con el control y la eficiencia para tener un buen diseño de gobierno corporativo. Principalmente vamos a depender de qué etapa está la sociedad y cuáles son los intereses de los inversionistas para diseñar un traje a la medida que privilegie estos intereses. La SAPI como forma societaria es bastante aceptada, si bien existe todavía algunas personas que se confunden en algunos temas de la SAPI, sobre todo tengo que salir a bolsas y tengo una SAPI, únicamente se utiliza para promover la inversión. ¿Qué pasa si yo no tengo necesidad de inversión? El tratamiento fiscal con una SA es el mismo. Todas esas preguntas que quizás surgieron y confusiones que quizás vienen del hecho de que esté regulada en una legislación diferente a la sociedad anónima. Pero en general la SAPI ha sido ya un instrumento que ha podido, la experiencia de su utilización ha venido a responder a esas confusiones y generalmente ha sido bastante utilizada por la flexibilidad que platicábamos hace rato y por la base legal que le da a los convenios entre los accionistas y la protección que brinda a los inversionistas al realizar coinversiones en empresas ya existentes. Yo creo que las estrategias deberían de estar
principalmente encaminadas a facilitar la apertura y cierre de empresas, ¿sí? Sin poner una etiqueta únicamente a las APIs, que en general debería haber una mayor facilidad para abrir cualquier tipo de empresa y bajo cualquier figura societaria. Creo que hay algunas posibilidades de realizar cambios significativos sin que tengan necesariamente que pasar por el Congreso o que tengan que ser muy significativos en términos de presupuesto, como por ejemplo el portal de tuempresa.gov, que hoy te permite reservar la denominación social de tu empresa y elegir el tipo societario que quieres. Podría ser reformado para transitar hacia un siguiente nivel. ¿Qué quiero decir con eso? Que quizás podría otorgarte una forma estándar de estatuto, sobre todo para empresas que no requieren en una primera etapa un nivel de sofisticación en sus estatutos considerable, y quizás utilizar incluso ese mismo portal para mandar directamente dichos estatutos, ya sea a un notario o directamente al Registro Público de Comercio. Me parece que eso facilitaría la creación de las empresas, puesto que pondría a disposición del empresario una plataforma online mucho más sencilla, mucho más barata, que facilitaría la creación de las empresas. Otro aspecto que creo que es importante es pasar a la sociedad unimembre. Me parece que la restricción de que las sociedades en México necesariamente tengan que tener 2 accionistas es algo que deberíamos de superar, y deberíamos de aceptar que una persona física o moral separe una parte de su patrimonio y lo decida invertir en un negocio. Me parece que la teoría de que necesariamente tienen que ser 2 personas porque se trata de un contrato es algo que debería estar superado. Y finalmente, creo que también deberíamos de poner atención en el cierre de las empresas. En México se crean muchísimas empresas año con año, muchas de las cuales no van a continuar existiendo al año siguiente. Quien ha sido empresario y ha tenido la necesidad de pasar por el proceso de disolución y liquidación de una sociedad mercantil sabe que es un procedimiento tortuoso desde el punto de vista corporativo, que implica muchos gastos y principalmente desde el punto de vista fiscal genera una carga administrativa y tributaria considerable. Principalmente, por ejemplo, tienes que tener 10 años el liquidador los documentos de la sociedad que se llevó a cabo, cuya liquidación se llevó a cabo. Entonces esto me parece que, así como debemos de facilitar la apertura de las empresas, deberíamos de facilitar la muerte jurídica de las empresas en esquemas como los que tiene Chile, que te permite abrir y cerrar una empresa en un mismo día. Sin cerrarnos a las API, me parece que la posibilidad de implementar estas plataformas a nivel gobierno online, con instrumentos como la firma electrónica avanzada, que ya te permite firmar documentos para la Secretaría de Hacienda y que pudiera ser utilizado para constituir sociedades también, son herramientas relativamente accesibles y que se encuentran al alcance del gobierno, que podrían facilitar la creación y cierre de empresas.